Bienvenidos a otro episodio de ¿Qué hay de nuevo, profe? Hola, Walter. Hola Martín. ¿Cómo estás? Sí, creo que tengo gripa, un poco más bajo control. Esperemos que no empeore mucho. Sí, claro. Hoy continuaremos con este tema interesante que realmente afecta a todas las personas. Sí, solo queremos hacer esta pequeña serie para mostrar cómo toda la planificación de décadas y milenios está llegando a un punto crítico en el tiempo en que estamos viviendo. Y esto solo debería decirle a la gente dónde estamos en el flujo del tiempo. Puede sonar para algunos como historia o algo que no nos afecta directamente, pero en realidad lo hace porque se entromete tanto en tu vida personal que necesitamos hablar de ello. Sí, y para aquellas personas que puedan desanimarse porque seguimos hablando todo el tiempo de este asunto del Papa Francisco, cada vez más se darán cuenta de que traemos cosas que son relevantes para hoy, porque así es como debería ser. Deberían ver cómo ha ido progresando a través de los siglos y cómo está culminando ahora mismo. ¿Correcto? Así que tengan paciencia con nosotros porque es muy importante que abordemos todos estos Sí, asuntos. porque si olvidamos la historia, entonces no entenderemos el presente. Comencemos con una palabra de oración. Padre Celestial, muchas gracias por darnos la oportunidad de tener nuevamente esta charla. Te pedimos que nos bendigas e ilumines nuestras mentes y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Martín, continuaremos con el tema de la implementación de un plan de las edades. Así como Dios tenía un plan desde el principio, un plan de salvación, el enemigo también tenía un plan. Y estos dos planes están en oposición entre sí y se encuentran en el conflicto final, en el tiempo en el que vivimos. Por tanto, es muy importante que entendamos de dónde viene esto, porque el diablo es un maestro del engaño. Sí, En otras palabras, él implementará un plan que parece bueno, sí, definitivamente. pero es totalmente contrario a los planes de Dios. Es la negación de Dios, bajo el pretexto de ser para Dios. Y eso es tan cierto, porque si lees algunos de estos artículos, te darás cuenta de que está tan bien disfrazado y suena tan bonito. Sí, Y como mencionamos en el video anterior, si no parece problemático, miremos más profundamente. Así como dijiste, que el camaleón no cambia, es solo una fachada. absolutamente. Vamos a mirar un poco sobre la ley natural, la educación y el ecumenismo. Los tres son en realidad asuntos importantes. Podríamos hacer alrededor de 50 o 60 conferencias sobre esto y aún así no agotaríamos el tema, porque es muy profundo. Si solo toma el sistema de educación que tenemos en el mundo, ¿de dónde viene? ¿Cómo se ha implementado en el estado actual? Si miras un poco atrás en la historia, todas las universidades se iniciaron básicamente como escuelas de iglesia. ¿Y qué son hoy en día? Exactamente lo opuesto a todo lo que es bíblico y que está asociado con Dios. Se ha eliminado del plan de estudios y se ha implantado lo opuesto. ¿De dónde viene eso? Todo el modelo de educación, de hecho me estoy adelantando un poco No, está ahora, bien. no importa, pero todo el modelo de educación proviene de la Universidad Gregoriana en Roma, de los jesuitas. Y yo sé que suena como un disco rayado cuando hablamos de esto, pero esto es un hecho. Ellos son los campeones de la contrarreforma. En otras palabras, es su trabajo destruir lo que la reforma levantó. Y la ley natural, que proviene de mucho tiempo atrás en la historia, de alguna manera debe integrarse en esto. Y luego finalmente el ecumenismo.
que es el lavado de cerebro definitivo. Correcto, porque si usas la ley natural y la educación para lavar el cerebro de las personas, entonces el ecumenismo es mucho más fácil de lograr. Correcto, así que hemos preparado el escenario. Démosle una mirada. Regresemos al Papa anterior, solo para mostrar cuán importante es el tema de la ley natural para la Iglesia Católica Romana. Ahora, hemos dado conferencias o he dado conferencias sobre esto en el pasado, pero es necesario recapitular para poder tener una idea básica. Cuando el Papa Benedicto XVI estuvo en las Naciones Unidas, denunció las estrategias independientes de las superpotencias para los asuntos globales. En otras palabras, quiere un gobierno mundial único, quiere una unidad. En Nueva York, el Papa Benedicto XVI ayer apoyó a las Naciones Unidas en su defensa fundamental de los derechos humanos y una fuerza para la paz, al mismo tiempo que advirtió que a menos que los derechos humanos se consideren dados por Dios, estarán sujetos a la erosión y la revocación. Martín, yo sé que he dicho esto muchas veces, pero recapitulemos de nuevo. Los derechos humanos son la antítesis de la ley de Dios. Nuevamente es un disfraz, para que parezca que están en armonía con la ley de Dios. Hay algunos derechos humanos en los que Dios está a favor. Es tu derecho humano tener libertad de elección. Sí, Claro, y Dios estaba dispuesto a morir por ello. Pero tu libertad de elección en las mentes de estas personas se limita al bien común, que de hecho está definido por Roma y es contrario a la palabra de Dios. Así, si el primer mandamiento dice, no tendrás otros dioses aparte de mí, los derechos humanos dicen que no tienes derecho a interferir en la religión de ningún hombre, o a atropellar o contrarrestar cualquier otra religión o su deidad. En otras palabras, el mandamiento de los derechos humanos dice que considerarás a todos los dioses como sí, iguales. Y eso es lo que están trayendo a la educación, en el plan de estudios. ¿Ves cómo el uno está vinculado al otro? Así que ahora en las escuelas de California los niños tienen que cantar ciertas oraciones a las deidades paganas, porque así es como todo el mundo lo hace. Así que, a luz de los derechos humanos, la idea de que no tendrás otros dioses más que Él, que sacó a los israelitas de Egipto, es muy problemática, porque no se permite tener idolatría. Es su derecho humano adorar en la forma que desee, por lo tanto la idolatría debe ser aceptable, ¿verdad? sí, Y no puedes blasfemar a ninguna deidad excepto a Cristo, eso me parece a mí cuando escucho los medios de comunicación y las películas, correcto. ¿no? Así que debe ser su derecho humano blasfemar contra Cristo, pero no es su derecho humano decir algo sobre cualquiera de las otras deidades religiosas, ¿correcto? Sí, Entonces tendrías un motín, sí, y algunos lugares podrían ser incendiados, ¿no? Así que todo esto es muy fascinante. Honra a tu padre y a tu madre. No, en los derechos humanos, los derechos del niño están por encima de los derechos de los padres. Es una revocación del orden de Dios. ¿No matarás? sí. Bueno, ¿qué pasa con todas las leyes del aborto, que incluso puedes poner fin a la vida de un niño mientras esté en el canal de parto? O algunos están discutiendo incluso hasta 3 meses después. Sí, Entonces todas esas leyes que se basan en sus derechos humanos no significan nada. sí, lo niegan. Correcto. En una de las paradas más esperadas de su gira por los Estados Unidos, el Papa Benedicto le dijo a la Asamblea General de la ONU que los derechos codificados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU en 1948 se aplicaban a todos en virtud del origen común de la persona, que sigue siendo el punto culminante del diseño creativo de Dios para el mundo y para la historia. Ahora, básicamente eso es correcto. Todos tenemos un origen común. La Biblia deja bastante claro que, por una sangre, Él creó toda la humanidad. Pero eso no significa que toda la humanidad está en armonía con Dios. Sí, correcto. Ellos están basados en la ley natural inscrita en los corazones humanos y presente en diferentes culturas y civilizaciones. Y aquí está la clave. Los derechos humanos se basan en la ley natural y necesitamos saber exactamente lo que significa eso.
Su visita de 6 días fue en respuesta a una invitación para hablar en la asamblea, como lo habían hecho antes que él el Papa Juan Pablo II y Juan Pablo VI. Se basó en sus temas de paz y derechos humanos. Los derechos humanos, dijo el Papa, son la clave para la paz y la seguridad. De nuevo, aquí tenemos una filosofía de la ley natural, porque los derechos humanos se basan en la ley natural en yuxtaposición a los 10 mandamientos. Correcto. E incluso esta ley natural está inscrita en su corazón humano, ¿Correcto? donde se supone que deben estar los mandamientos. Correcto. Y ellos provienen del corazón divino. Así que nuevamente tenemos este choque de una forma contra la otra. Esto es muy importante que lo entendamos, porque si él afirma que son dados por Dios y son contrarios a los mandamientos de Dios, entonces ¿cuál Dios los dio? Así es. Cuando el Papa estaba en esta misión global, también fue al Bundestag alemán, que es el gobierno, e hizo un discurso allí. Y esto es fascinante. Este hombre fue a la arena política, a las Naciones Unidas y a los países individuales, particularmente en Europa y Estados Unidos, donde esta información tenía que ser difundida. Lo que dijo allí, y esto es muy interesante, aquí fue su viaje apostólico a Alemania, como fue descrito en 2011. Y esto está en alemán, por supuesto, no lo voy a leer en alemán, ya que no tiene sentido, pero lo voy a resumir. Básicamente le está diciendo al gobierno que al dejarlo hablar en este foro, en el cual están presentes, están reconociendo con ello su papel como representante de la silla papal. Básicamente la ex cátedra. Sí, Cátedra es catedral desde la silla del obispo, por lo que lo están reconociendo como un socio dentro de las naciones. Esto es interesante, porque la Iglesia y el Estado tienen que unirse. Y luego continúa y dice que esto es necesario para el desarrollo judicial de la humanidad. Es primordial que este reconocimiento también se dé en el campo judicial, en otras palabras, en las leyes y en la legislación. Esto es realmente fascinante. Así que aquí tienes a un papa que asiste a las instituciones gubernamentales y explica cuál es su papel y cuál es su deber en términos de su rol. sí. Y aquí está su dirección a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Ahora, para aquellos que no saben lo que es esto, es el cuerpo dentro de la Iglesia Católica Romana que determina la doctrina. Entonces, este es el lugar donde la doctrina se explica y se presenta al mundo. Esto es lo que dijo en esa reunión. Al formar su conciencia, los fieles deben prestar especial atención a la enseñanza sagrada y segura de la Iglesia. Martín, ¿eso no te suena como a infalibilidad? Sí, Bien. Porque la Iglesia Católica es por voluntad de Cristo el Maestro de la verdad. Es su deber proclamar y enseñar con autoridad la verdad que es Cristo, y al mismo tiempo declarar y confirmar con su autoridad los principios del orden moral que brotan de la misma naturaleza humana. Martín, eso lo aclara por completo. Su autoridad viene de la infalibilidad. sí. Ella no puede, ya lo hemos discutido. Entonces ella dice que está proclamando la verdad, la cual es en Cristo. Ahora, debemos tener mucho cuidado con cuál Cristo, porque hay muchos Cristos.
Pero el que no está en armonía con la ley y el testimonio no es el verdadero Cristo. Correcto. Y luego, claramente, dice que tiene que confirmar por su autoridad el principio del orden moral que surgen ¿de dónde, Martín? De la ley natural. De la ley natural, de la misma naturaleza humana. Ahora yo pensaba que la naturaleza humana había caído. Sí. ¿Te gustaría obtener tu moralidad, Martín, de tu naturaleza humana caída? No. Me parece que si lo hacemos así, entonces nos veríamos en la situación que tenemos en el mundo hoy. Y esa es la razón por la que estamos donde estamos. Exacto. Martín, esta es otra vez uno de esos disfraces que son tan diabólicos. Es increíble.